Hola, buenas, ¿cómo están amigos? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a conversar de enfermedad de Graves o Basedow-Graves, ¿ya? Para poder hablar de Basedow-Graves, lo primero que vamos a conversar un poco entonces, primero es la glándula tiroides, que es la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula ubicada en la zona cervical que tiene una forma de mariposa porque tiene dos lóbulos y un istmo que las une y que está en la parte entonces anterior del cuello, genera una serie de hormonas que salen al torrente sanguíneo y que nos ayudan en el fondo a mantener un funcionamiento adecuado de la parte metabólica. Ya, por lo tanto, las hormonas tiroideas ayudan al cuerpo que pueda utilizar la energía a mantener la temperatura corporal, a ajustar el funcionamiento cerebral, del corazón, de la musculatura y otra serie de órganos. Por lo tanto, ayudan a que el cuerpo funcione normalmente. ¿Qué es entonces la enfermedad de Graves? La enfermedad de Graves es un tipo en general de hipertiroidismo que es debido a una actividad excesiva de toda la glándula tiroides, y esto se llamó enfermedad de Graves en honor a Robert Graves, que es un médico irlandés que fue la primera persona en describir este tema del hipertiroidismo así hace 150 años. Vamos a ver, eso sí, que la enfermedad de Graves, específicamente algunas variantes oculares, pueden dar también en personas que tengan niveles de hormonales normales, o sea, normotiroídeos, ¿ya? Pero en general es la descripción de una persona con un hipertiroidismo que genera entonces esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Graves? Primero, el hipertiroidismo. Y el hipertiroidismo en el fondo tiene una serie de características en el fondo en que están más acelerados, con mayor frecuencia cardíaca, mayor sudoración, baja de peso, en general mayor energía, pero con más ansiedad, insomnio, y que muchas veces eso también altera desde la parte emocional, generando mayor trastorno ansioso. Ahora, específicamente la enfermedad de Graves, por lo que destaca es porque genera un hipertiroidismo que genera una inflamación en los tejidos que están inmediatamente detrás de la zona ocular, o sea, detrás del globo ocular, a nivel de las zonas musculares y de las zonas de los adipocitos, de la grasa que está en el ojo. La presencia de enfermedad de Graves genera que los anticuerpos que hay en el fondo a estos niveles eh, vayan a generar que aumente el crecimiento de la zona muscular y de la zona de la grasita. Al aumentar esto, genera que el ojo protruya, que el ojo en el fondo vaya hacia adelante, generando una exoftalmia, que en el fondo es una oftalmopatía, una enfermedad en la zona ocular, que puede generar problemas graves, ¿ya? En la parte inicial, los pacientes que tienen enfermedad de Graves suelen tener enrojecimiento ocular, irritación de los ojos, y en menos de un 1% desarrollan enfermedades serias o permanentes, pero esa enfermedad en serio permanente incluso pueden generar la pérdida visual. Por lo tanto, es súper importante poder manejar a los pacientes, y todo paciente con un problema de Graves oftalmológico importante debe ser derivado a un oftalmólogo, donde en general terminan con un oculoplástico, un cirujano ocular, que en el fondo son las personas mejores para poder continuar el manejo oftalmológico de esta zona. Los síntomas oculares en general comienzan 6 meses antes o después de que se hace el diagnóstico de la enfermedad de Graves. Por lo tanto, tiene muchas veces tiempo de duración distinta, sobre todo por lo que yo les contaba, que muchas veces la enfermedad de Graves parte como normotiroidea, o sea, sin afectar las hormonas tiroideas que nos hacen pensar directamente en esta enfermedad. En general, los pacientes que tienen problemas oculares desarrollan el hipertiroidismo. Es raro que no lo generen, pero tampoco es tan raro. O sea, hay harto normotiroideo, y no está relacionada la severidad de la enfermedad de Graves, la severidad de la exoftalmia con el hipertiroidismo. O sea, pudiesen haber hipertiroidismo más leves o más graves con más o menos trastornos oculares. ¿Ya? En general también pueden ocurrir otros problemas como pérdida de visión o visión doble, eh, y en la enfermedad de Graves es mucho más frecuente y más complicada en pacientes que son fumadores. Por lo tanto, eh, es importante, una de las primeras medidas importantes en un paciente con enfermedad de Graves es dejar de fumar, ¿ya? La enfermedad de Graves, así como aumenta la parte de los tejidos oftalmológicos y detrás de la parte del globo ocular, también altera la piel. Específicamente uno lo ve en la zona anterior de las piernas,
que se ponen rojizas y muchas veces un poco más irregulares. Es lo que conocemos como mixedema peritibial, ¿ya? Y esta condición en general no es dolorosa, no es nada grave, pero al igual que la enfermedad de Graves, nos está haciendo un aviso de que está partiendo con una enfermedad importante, culpa de la tiroides, que es en general con hipertiroidismo, ¿ya? No se sabe también porque a algunas personas les da más severo, a otras no tanto, pero en el fondo es parte de las características que uno puede ver en la enfermedad de Graves. ¿Cuál es la causa de la enfermedad de Graves? Está iniciada en el fondo normalmente porque el sistema autoinmune, o sea, el sistema propio que nos defiende del cuerpo, que nos defiende contra bacterias, virus y otras cosas, se altera y empieza a estos anticuerpos que pueden generar el cuerpo y los linfocitos que empiezan a atacar las propias células del cuerpo, específicamente los anticuerpos que dan a la zona de en el caso de Graves, la musculatura de la zona posterior del ojo, específicamente más hacia los rectos mediales, y también la grasa periocular. Y obviamente también afecta la glándula tiroidea, generando en el fondo una hiperestimulación que produce entonces un exceso de hormona tiroidea. Esto en general trae como consecuencia que la tiroides se hiperactiva y muchas veces esto puede precipitarse, o sea, agravarse por algún factor estresante, algo en lo emocional más severo como eventualmente la muerte de un ser querido o cualquier otra cosa que pueda generar mayor problemas desde la parte anímica, algún duelo en el fondo de algún paciente de algún tipo. Sin embargo, muchos pacientes no describen ningún factor estresante, ¿ya? Pero es lo que uno ve en general. El gatillante suele ser un efecto estresante importante. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Graves? En general se diagnostica primero con el examen físico, el tema oftalmológico que yo les decía, y se confirma con exámenes de sangre, generalmente TSH, T4 libre, pero también uno puede tomar T3 porque en el fondo nos van a permitir ver el funcionamiento. Y muchas veces, como son normotiroideos, uno solo pudiese ver parte de la alteración en la T3. Después, uno lo que debería hacer es confirmar con una prueba de anticuerpos, buscar los anticuerpos estimuladores de la tiroides, que son los TRAPS o STRAV, según la sigla que se ocupen, pero en fondo son los anticuerpos estimuladores de la tiroides. ¿Ya? Generalmente no siempre es necesaria, pero es como la prueba ideal para continuar. Y en el caso de la enfermedad ocular, uno recomienda alguna imagen. Efectivamente, una resonancia, un escáner de cráneo-cerebro pudiese permitirnos ver bien la zona posterior del ojo. En ese caso, mucho mejor la resonancia. Generalmente tienen una importante historia familiar. Por lo tanto, muchas veces los pacientes refieren que en la familia hay más personas con trastornos tiroideos o con problemas oculares. eh, Incluso varios de ellos partieron antes de los 20 años y sobre todo es un factor de severidad. O sea, entre más joven partan las enfermedades autoinmunes, es más malo para el paciente y por lo tanto más posibilidades de heredarlo también. Hay otras enfermedades autoinmunes que se correlacionan con los problemas tiroideos y con la enfermedad de Graves, que son la diabetes juveniles, las anemias perniciosas debido a falta de vitamina B12, el vitiligo son las placas blanquecinas no dolorosas que pueden aparecer en la piel, y todas estas enfermedades se relacionan con los trastornos tiroideos y específicamente con la enfermedad de Graves. ¿Cómo se trata la enfermedad de Graves? La enfermedad de Graves, en fondo, se trata como se maneja un hipertiroidismo, que en tratamiento ocupan drogas antitiroideas como el metimazol o el propiltiuracilo, el yodo radioactivo y el manejo quirúrgico. Actualmente, lo que más se utilizaba en manejo bueno, en el tema del hipertiroidismo, el manejo específico, es mejor seguirlo con endocrinólogo, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan que existen tratamientos farmacológicos con yodo radioactivo y eventualmente quirúrgico para el tema de la tiroides. También en algunos pacientes puede ser necesario algún manejo oftalmológico dirigido, pero eso también es mejor que lo vea dirigidamente un oculoplástico, un oftalmólogo especializado en la parte ocular. Por lo tanto, el hipotiroidismo en general puede ser fácil de controlar desde la parte del hipertiroidismo, pero hay que estar atento y tratar cuanto antes por el tema oftalmológico.
Siempre, y recuerdo de nuevo, no fumar. Paciente fumador que partió con enfermedad de Graves debe suspender absolutamente e inmediatamente el tema del tabaquismo. Y el resultado de esto entonces va a conducir, el tratamiento del hipertiroidismo va a conducir a generar un hipotiroidismo, porque al final vamos a hacer que la tiroide funcione mucho menos y de esa forma uno puede controlar mejor la tiroide y a partir de ahí partir con algún manejo que sea en general con levotiroxina, ayudando a ajustar, ¿ya? Sobre todo este hipotiroidismo se va a notar si es que se ocupa yodo radioactivo o se ocupa cirugía, porque en estos casos es brusco entonces, si yo saco la tiroide, el tema de la caída del funcionamiento tiroideo y la formación del hipotiroidismo. Si a un paciente se le confirma enfermedad de Graves, es importante poder conversar con las demás personas de la familia, porque como es un diagnóstico una enfermedad muy heredable, es importante que otras personas se puedan estudiar para estar preparados y tratarse cuanto antes en caso de síntomas. ¿Ya? Espero que esta información les haya sido útil. No duden en compartirlo con sus amigos, dejen en sus comentarios las dudas que puedan tener y nos vemos entonces en un próximo video. Hasta la próxima, que les vaya muy bien.